Los sueños se crean dentro de nuestro cerebro, permitiendo tener sensaciones, sentimientos, incluso olores muy reales. Hoy les voy a platicar de uno de mis sueños más terroríficos. Platiquemos de miedo. Mi sueño empieza conmigo como mesero de una fiesta que se estaba celebrando en algún salón de las calles de la Ciudad de México. Lo sé porque recuerdo ver las calles del centro de la Ciudad de México, pero no con cantera rosada como Morelia, sino con cantera color gris. El salón tenía un piso entre gris o mármol brillante como pulido. Las mesas tenían un mantel blanco con servilletas rojas y platos y cubiertos brillantes, tal vez de plata o de acero. Además de mí había bastantes meseros y servidumbre, y ya había algunos invitados sentados. El salón tenía 2 entradas y en las entradas ya había 2 filas de invitados. Todos los invitados estaban vestidos con sus vestidos de gala y trajes sastre muy elegantes. En ese momento me dirigí a la entrada principal, la cual tenía unas puertas muy grandes de cristal y unos vitrales. Me percaté de que una de las ventanas cerca de los vitrales estaba un poco sucia y me propuse a limpiarla. Estaba yo limpiando la ventana cuando de repente empecé a ver como de reojo muchas personas vestidas de blanco y negro alineadas en la entrada principal. Al acercarme a ver, vi que eran monjas y eran bastantes de ellas. Tenían su atuendo más característico, un hábito negro con capucha blanca. Poco a poco la fila de monjas estaba creciendo en la puerta de entrada principal. Me acerqué a preguntar qué es lo que se les ofrece y una de ellas, que parecía ser la madre superiora, me dijo: venimos a encarar al asesino de nuestra hermana, la hermana María. De pronto, la monja señaló hacia el centro del salón y dijo: allí está ese asesino, señalando al señor que nos había contratado. Y continuó vociferando malas palabras. Yo le comenté que no tenía permitido entrar a la fiesta, pero en ese momento empezaron a gritar todas las monjas y a empujarnos. Justo las estaba yo tratando de calmar cuando en la otra entrada empecé a escuchar gritos y lamentos de mujeres y niños que eran los invitados que estaban en la fila, pues las hermanas del otro lado también empezaron a empujar a la gente. De pronto, no sé cómo lo hicieron, pero nos empujaron y entraron todas las monjas dentro del salón. Las monjas continuaron tratando de encontrar al Señor, pero en ese momento comenzaron a golpear a la gente y la gente también se empezó a defender, por lo cual la fiesta se convirtió en una gran golpiza y poco a poco los gritos de los invitados empezaron a escucharse y la música se calmó. Los manteles de las mesas empezaron a teñir de color rojo por la sangre de todos los que estaban participando en la golpiza. Parecía como si todos estuvieran poseídos por un demonio, pues no es normal que a una monja golpee y que la otra gente golpee a las monjas. De repente, y no sé por qué, las monjas se detuvieron y vieron horrorizada todo lo que habían hecho, sus manos y sus hábitos manchados de sangre, pero no entendieron cómo es que el diablo las había manipulado. La gente seguía horrorizada por lo terrorífico de la escena, algo que nadie de ellos se atrevió a pensar que iba a pasar aquella mañana cuando se alistó a ir para la fiesta. Alcancé a ver cómo la madre superiora tomó entre sus manos un cuchillo muy afilado y empezó a acuchillar a la persona que había señalado. En ese momento todos nos quedamos con las manos en la boca diciendo: ¿qué demonios está pasando? Una monja acuchillando a una persona, y la monja seguía acuchillando al Señor una y otra vez, hasta que de repente el Señor cayó y toda la sangre se empezó a regar dentro de ese piso blanco. En ese momento la monja volvió en sí y, horrorizada, vio sus manos llenas de sangre y el cuchillo entre ellas, y dijo: Dios mío, ¿qué ha pasado conmigo? Perdóname, no merezco vivir. Y en ese momento empezó a acuchillarse ella misma, mientras
hacía un rezo del yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, con cada sílaba del yo pecador se iba acuchillando más y más hasta que de pronto perdió el conocimiento y se quedó sentada al lado del Señor que había asesinado. A los santos, y a ustedes, hermanos, justo en ese momento yo me desperté y estaba muy aterrorizado, pero me di cuenta, pasando el tiempo, de que estaba yo en mi cama, tranquilo. Y después de descansar un momento y pensar en todo lo que había soñado, me propuse buscar el significado de mi sueño por lo bizarro del asunto. Y a pesar de todo, solamente encontré estas dos cosas. Soñar con monjas tiene un significado negativo, indicando que estamos estresados, pues las monjas son el símbolo de rectitud y obediencia. Puede que tengamos problemas de comunicación o no nos sientamos tranquilos en nuestro entorno. Soñar con peleas está relacionado con sentimientos oprimidos. Una de las peores cosas que puedes hacer es ocultar lo que sientes por temor a ofender a alguien o ser una molestia para alguien. Ocultar esos sentimientos a la larga terminará haciéndote daño. Buenas noches, pero solo buenas noches si es que no tienen un sueño como este. Hace muchos años, que sería como en 1955, 56, por ahí, en San Bartolomé Naucalpan se escuchaba mucho de una persona, de un señor que supuestamente era brujo. Yo no lo conocía. Entonces, en una ocasión... Hola, nosotros somos... Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Íbamos mi papá, mi mamá y yo y una de mis hermanas más grandes que yo, ahí por San Bartolomé Naucalpan, y había una persona, un indito, vendiendo muchas cazuelas de barro, ollas, jarros, jarrones, jarros pulqueros, cazuelas moleras, de todo tipo de cosas de barro que el señor fabricaba, hacía en su pueblo. El señor bajaba cada 8 días a vender sus ollas. Él decía que vivía en un pueblo que estaba arriba de San Bartolomé Naucalpan. No recuerdo el nombre del pueblito. Y también había un señor que se llamaba Mateo, que también bajaba, seguramente a comprar sus cosas, no sé. Pero ese señor decían que era brujo. Lo tenían pues así, con ese nombre de brujo, ¿no? Entonces, nosotros estábamos comprando los jarros. Mi mamá le gustó una cazuelita muy bonita, se compró su cazuela de barro y un atado de jarritos. Y a mi papá le pagó al señor. Y de momento el señor que se llama Mateo, le dijo al señor que le vendiera una cazuela molera y un jarro pulquero de los grandes, pero que cuánto costaba. Y ya el señor le dio el precio y seguramente se le hizo caro al señor. Y le dijo, no, te doy tanto. Y el señor le dijo, no patroncito, porque no me sale. Cuestan tanto. Dice, pues yo te voy a dar tanto, si quieres. Y si no, pues ponte abusado porque te pueden pasar algunas cosas. No sabes quién soy. No, patroncito, pero es que no puedo darle mi cazuela y mi jarro al precio que usted quiere, no me conviene. Dice, no. Y de momento le dijo, mira, voltea. Ahí en tus ollas tienes víboras. Y volteó el señor, el indito, y sí, efectivamente había una víbora, se asomó una víbora en una de las ollas. Y el señor agarró un palo que tenía ahí y empezó a querer a sacar la víbora de su olla, pues la rompió. Y así iban las víboras, porque ya no eran una víbora, sino que eran varias víboras que estaban adentro de los trastes del señor. El señor empezó a golpear todos sus trastes y nosotros nos quedamos así impresionados, porque pues nosotros no habíamos visto nada, ¿no?
hasta que el señor dijo que había víboras y la gente se hizo bolas ahí y el indito mate y mate tratando de matar a las víboras y pues nunca pudo matar ninguna porque pues no las alcanzaba a golpear. El chiste es de que el señor terminó con todos sus trastes de barro que tenía ahí, todo lo rompió. Y el tipo que estaba ahí, Mateo nada más se estaba riendo de él, se puso las manos en la cintura, estaba carcajeando del señor, viendo cómo terminaba de romper todos sus trastes. Y ya agarró y ya se fue y toda la gente se empezó a ir. Y pues esa es la historia de este señor, del indito que vendía sus cazuelas y sus ollas de barro. A mí me dio mucha tristeza porque el pobre señor terminó con todos sus trastes y el tipo nada más se burló de él y se fue. Y pues ese era el señor que decían el brujo de Naucalpan. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de que alguien ha muerto hace ya algunos días y alguien asegura haberlo visto y haber hablado o intercambiado palabras con él? La historia de hoy habla de un evento de este tipo. Hola, nosotros somos... Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Mi padre era un señor muy fuerte, divertido y duro. Vivió toda su vida en un hermoso pueblito. Este pueblito aún tenía paredes de adobe y techos rojos. Mi padre tenía muchos conocidos, pero tenía muy pocos amigos. Se podría decir que los podría contar con los dedos de la mano. A su mejor amigo lo conoció desde pequeño, primero en el colegio, luego en las calles. Tuvieron muchas aventuras traviesas en el pueblo, como aquella vez que se metieron en uno de los pozos del agua del pueblo y causaron una gran conmoción. Con el pasar del tiempo, mi padre ya no veía tanto a su amigo, pero hasta compadres eran, y mi padre había asistido a las bodas de sus hijos, de su amigo. En esta ocasión, mi papá le dijo a mi mamá que iba a ir a la tienda a comprar un refresco, que si se le ofrecía algo, a lo que mi mamá le dijo que no, que estaba bien con que trajera el refresco y que tal vez pasara por unas tortillas. La tienda estaba ubicada enfrente de la casa de su mejor amigo y entre pensamientos, él mismo pensó, ojalá pudiera verlo y saludarlo. Al llegar a la tienda, hizo sus compras. Todo normal, pidió su refresco, pagó y al salir en la entrada de la tienda, se encontró de frente con su amigo. Le dijo, hola viejo amigo, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo te ha tratado el tiempo? Me da mucho gusto verte. Su amigo lo saludó con mucha energía y le dijo, bien, bien, aquí, con los achaques de la edad, pero de pie como un roble, de la misma manera en que usted está hecho, viejo compadre. Ellos siguieron platicando de todo lo que se habían perdido en el medio y de las cosas que hicieron cuando eran niños. Al final, mi papá le dijo, oye amigo, mi hijo, el más pequeño, se va a casar dentro de un mes y me agradaría mucho que asistieras. Todo el pueblo va a estar ahí y yo esperaba verte ahí, pero ahora estoy pensando que debes de pasar a tomarte una cerveza conmigo mínimamente. Y su amigo le dijo, sí, haré lo posible. Yo, la verdad, estaba esperando que fueras a visitarme y ahora te comprometo, compadre, a que debes de ir a mi casa en los siguientes días porque yo te voy a estar esperando para volver a vernos. Mi papá le dijo que sí, pero que él tenía que cumplir con ir a tomarse una cerveza a la boda de su hijo. Su amigo asintió con la cabeza, le dio la mano, un abrazo y se despidió de él con mucha alegría. Al volver a la casa,
Mi mamá lo notó con una inusual alegría. Mi padre le dijo: vieja, ¿a quién crees que me acabo de encontrar? Mi mamá le dijo: ¿a quién? A mi gran amigo de la infancia, aquel con el que me metí al pozo del pueblo. ¿Recuerdas qué conmoción causamos? Mi madre estaba lavando los platos y cuando mi papá le dijo eso, se le resbaló y rompió el plato que justo estaba enjuagando. Mi madre le dijo: eso no puede ser cierto. Mi padre le dijo: sí, yo lo vi, platicamos de nuestras travesuras y me invitó a su casa. Mi madre, con un semblante triste, le dijo: ay, mi hijo, eso no puede ser cierto. Mi padre le dijo: ¿por qué? Tu amigo acaba de fallecer ayer en la noche. Justo ahora que te fuiste a la tienda, vino su familia a invitarnos a su velorio. Mi papá se quedó estupefacto y le dijo: no puede ser. Yo estuve con él físicamente. Hablamos. Me dijo que tenía achaques, pero que estaba de pie como un árbol. Mi mamá seguía insistiendo en que su amigo había muerto. Mi papá le dijo: vamos a comer, y ahorita que terminemos de comer vamos a la casa de mi amigo y vas a ver cómo va a estar ahí, pues me dijo que iba a estar esperando, que no faltara. Comieron. Esa comida tal vez fue la comida con más silencio que hubo, pues mis padres siempre se la pasaban platicando. Mi madre, por ser mujer, por supuesto que más. Y a veces hasta se les enfriaba la comida, pero en esa ocasión comieron en silencio, terminaron de comer y se fueron. En ese momento se dirigieron a la casa de su amigo y empezaron a ver que los rebasaba mucha gente que iba vestida de negro, quienes iban con sus velos, con sus cirios y sus rosarios. Es normal ver que la gente muera en un pueblo, y eso pensaba mi padre. Pero al llegar a la casa de su amigo, vieron que la gente se dirigía ahí y vieron un moño negro en la entrada de la casa de su amigo. Mi padre temió lo peor. Al entrar a la casa, vio a la esposa de su compadre llorando, quien le dijo: compadre, se nos ha ido. Y ahí supo mi padre que su amigo había muerto. En ese momento se le fue toda la alegría y se le destruyó el corazón. Mi padre estaba muy triste, pero cumplió su promesa. Fue a visitar a su amigo al velorio y fue a todos los rosarios y al novenario. Por dentro tenía una tristeza muy fuerte, pues su amigo de la infancia había muerto. Platicando con mi madre, ella le dijo que tal vez, como él lo estimaba tanto, había ido a despedirse de él. Pasando el tiempo, después de un mes de la muerte de su amigo de mi padre, mi hermano se casó en la misma casa de mis padres. Yo estaba ya pensando ordenarme sacerdote e irme a aquel lugar donde se ordena. Hubo una fiesta muy grande, invitamos a todo el pueblo y ahí pude ver por primera vez una sonrisa de nuevo en el rostro de mi padre. Mi padre estuvo feliz, estuvo contento y yo ya me tenía que ir al seminario. La fiesta fue un viernes y sábado. Y al terminar el sábado yo decidí que el domingo a primera hora me iba a ir al seminario y no iba a despedirme para no arrepentirme de hacerlo. Al despertarme vi que todos estaban dormidos de la fiesta. Todavía había ahí algunos que estaban haciendo ahí tomando, entre ellos mi hermano, y me despedí de él. Y le dije: ya me voy, hermano, me voy al seminario. No voy a levantar a mis papás. Y me dijo mi hermano: ve a verlos, si están despiertos, te despides. Le dije: no, bueno, voy a ir a ver. Fui y abrí la puerta y los vi dormidos muy plácidamente y no quise despertarlos. Ahí fue la última vez que vi a mis padres con vida.
ahí durmiendo plácidamente. De la casa al seminario fue un viaje bastante largo, pues el seminario se encontraba en otro estado de la República y yo tuve que tomar muchos camiones. Prácticamente tardé un par de días en llegar, pues los camiones no eran directos y a veces había que formarse un poco o esperar que llegara el siguiente camión. Al llegar al seminario, el padre me mandó a hablar y me dijo: hijo, ven, necesito que me hagas un favor. Yo dije, ¿qué hice? Perdón, me tardé mucho en venir. Le dijo, no, necesito que regreses a tu casa y siéntate, por favor, pues me acaban de avisar que tu padre ha muerto, así que ve, toma el tiempo que necesites, piénsalo y regresa si es tu decisión. Yo me quedé perplejo y ahí pensé en la última vez que lo vi, que lo hubiera podido abrazar y decirle adiós, padre mío. Pero bueno, al final, tal parece ser que su amigo sí le cumplió de aquello de ir a la boda de su amigo, pero también se lo llevó. Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Esta es mi historia. En 1987 vine a California, como todos los inmigrantes, buscando tener un mejor estado de vida, buscando oportunidades para mi hija, pero también pasándola mal porque pues no tenía trabajo, no tenía dinero, no conocía a nadie. Lo que sí es que iba yo a misa todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana ya estaba yo en misa. Después de la misa me quedaba al rosario con otras personas. Y pues yo lloraba mucho a la hora de la misa. Lloraba mucho por la situación, por lo que estaba yo pasando. Y pensar que en el lugar en el que estaba, pues no era yo bienvenida, no nos querían ahí. Y pues quería salirme de allí y no podía porque no tenía dinero para rentar un departamento. Pero bueno, lloraba mucho en la misa. Un día se terminó la misa, terminamos el rosario y en la puerta una señora me estaba esperando, una señora ya medio anciana, ¿verdad? Y me dijo con su español quebrado, pero trató y me dijo, yo la veo llorar mucho en la misa, ¿por qué llora tanto? Y pues ya le dije mi situación más o menos y me dijo, ¿te puedo ayudar? Pues sí, necesito un trabajo, necesito dinero. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a la secretaria de la iglesia y a veces gente viene a ver si la secretaria sabe de alguien que quiera trabajar y a veces busca trabajo, la secretaria busca trabajos para la gente. ¿Quieres que te presente con ella? Y yo dije sí. Pues fuimos a la oficina, ¿verdad? Me presentó a la secretaria y pues ya ella me tomó mis datos y me dijo que cuando supiera algo, que estuvieran buscando a alguien para trabajar, pues se comunicaba conmigo. Y yo dije, bueno, así quedó, ¿verdad? Como 2 semanas me llamó y me dijo que había una persona que estaba buscando a alguien nada más para los fines de semana. Esta era una señora, ¿verdad?, que necesitaba a alguien que fuera a acompañar a su mamá. Su mamá era una señora ya grande y se había quedado viuda y necesitaba a alguien que la acompañara. Nada más los fines de semana porque era cuando la hija no estaba allí. Y ya me dijeron, va a pagar $50 por cada noche. Y nada más era el viernes en la noche, el sábado en la noche y ya el domingo ya salía yo. Yo dije, perfecto. Y acepté, ¿verdad? Pues fui, así como quedamos. Toda la primera semana estuvo bien. La segunda semana igual, más que se sentía muy sola y la soledad era mucha ahí en esa casa.
Y a la tercera semana, como siempre, rezamos el rosario, la señora y yo, ahí acompañándola como las otras 2 veces. Esa vez yo me dormía, me dieron un cuarto como en una biblioteca. Ahí en esa biblioteca había una cama individual y pues un escritorio y computadora y teléfono, pues todo ahí, ¿verdad? Una oficina, vamos a ponerle, era una oficina. Esa noche particularmente me fui a acostar y no me podía quedar dormida, y era tarde y no me podía yo dormir, y poco a poco fui sintiendo la presencia de alguien allí, ¿verdad? Y yo cerré los ojos y me tapé la cabeza. Yo no quería ver a alguien, yo sentí la presencia de alguien allí, y pasó un momento y sentía como que alguien me estaba observando. Después sentí que alguien se sentó en la orilla de la cama y sentí como la cama se subió un poco donde se sentó alguien, y yo todavía no quería taparme la cara y ver. Después sentí como algo se subió arriba de mí y sentí muchísimo frío, y ya no pude rezar, no pude gritar, no pude hacer nada. Me dio muchísimo pánico, o sea que cuando uno tiene tanto miedo no puede uno ni pensar. Yo no podía ni respirar, y aquello que tenía yo encima estaba helado. Quería yo gritar y no pude. Pues pasó un buen rato y en mi mente estaba yo tratando de rezar el Padre Nuestro, y no pasaba yo del Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Después de un buen rato, poco a poco se fue componiendo la situación. Yo empecé a rezar, y después pues ya se sintió un ambiente normal otra vez, y a mí me dio mucho miedo. Entonces fui con la secretaria, y después al otro día, ¿verdad? El día lunes fui con la secretaria y le dije lo que me había pasado. Yo dije que yo ya no quería yo ir porque me dio muchísimo miedo. Y entonces la secretaria me dijo que sí, que yo creo que lo que había sentido era la presencia del señor que se había muerto, porque esa era la oficina de ese señor. Y eso fue lo que la hija de ese señor que se murió le dijo a la secretaria de la iglesia, que yo me iba a dormir en la oficina de su papá, ¿verdad? Que el que se había muerto. Entonces eso fue lo que me dijo la secretaria de la iglesia, que esa era la oficina de ese señor, y que pues a lo mejor era el señor que ahí se acostaba, y a lo mejor se fue a acostar cuando yo estaba allí. Entonces yo ya no quise regresar porque me dio mucho miedo. Esa es mi historia. ¿Cuántas veces hemos asistido a velorios para presentar las condolencias a la familia del muerto? Pero ¿qué sentirías si en medio del mismo velorio de repente vieras que el muerto está vivo de nuevo? A continuación hablaremos de esto. Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo. Mi madre nació en la Ciudad de México, más o menos por donde ahora está el Metro Tacuba, en una colonia llamada La Huichapan. El lugar era una vecindad que estaba muy cerca de la calzada México-Tacuba y el Panteón Inglés. En esta vecindad mi madre vivió muchos años de pobreza y violencia que para su infancia causaron muchos traumas y miedos que aún lleva. Además de mi mamá, mi abuelita tenía 5 hijos más, y todos vivían en un cuartito de láminas, adobe y piso de tierra. Los demás vecinos no tenían una vivienda muy diferente a esta. En la vecindad no tenían luz todo el día, incluso no tenían agua, tenían que ir y pagar por el agua.
El dueño de la vecindad les ponía luz solo unas horas del día durante la noche. Entonces, cuando el sol se ponía al final del día, había mucho tiempo con oscuridad. Tampoco tenían un baño propio, pero al final de la vecindad había una letrina que todos compartían, y usualmente era el lugar más oscuro de la vecindad. Imagínate tener ganas de ir al baño en la madrugada y tener que salir en medio de la noche. Por eso mi abuelita en las noches les ponía una basilica. En la vecindad y el vecindario había muchas malas personas. Estaba lleno de asesinos y rateros, drogadictos, borrachos y prostitutas. Todos los días había algún problema en la vecindad, ya que alguien había sido robado, golpeado e incluso había perdido la vida por una riña o por alcoholismo. Ya todo era tan normal para la gente, ya que las cosas pasaban y todos seguían en su vida como si nada. Mi madre tenía mucho miedo, pues le tocó ver cosas muy malas, como ver cómo dos inquilinos se quitaban la vida entre ellos, acuchillándose mutuamente sus vientres y dejando salir todos sus intestinos y vísceras, dejando todo un río de sangre. Además, mi abuelita era muy católica, pero de una manera un poco fanática, llena de imágenes de santos ensangrentados y lastimados, y con la idea de que Dios te va a castigar o nos pasan cosas por culpa de Dios. Entonces, mi madre creyó que Dios era muy malo. Un día, un señor amaneció muerto en el patio de la vecindad. Tenía un disparo de gracia en la frente y tenía los ojos en blanco. Unos niños que eran muy maldosos de la misma vecindad acomodaron al señor como sentado y lo pusieron ahí cerca de donde estaba mi mamá. Le comentaron que si no le tocaba los pies al muerto, el muerto iba a ir a jalarle los pies en la noche. Mi mamá, con mucho miedo, fue a tocar al señor que ya estaba muerto y los niños le movieron el muerto. Durante más de una semana mi mamá vio al muerto en sus pesadillas, pero no podía decirle nada a mi abuelita, porque de seguro mi abuelita le iba a pegar. Así que se tuvo que tragar sus miedos y salir sola adelante. A pesar de que en la vecindad había gente muy mala, también había gente muy buena, como su madrina que vendía tamales y sus tíos que eran unos borrachitos teporochos. Pero mi mamá siempre tuvo mucho miedo por todo lo que pasaba ahí mismo enfrente de su casita de tierra. Ella asistía a la escuela y por un momento se olvidaba de todo lo que pasaba en la vecindad, pero al regresar volvía a la cruda realidad de la violencia. Dentro de sus vecinos había un vecino muy raro que se llamaba Don Juan. Don Juan se dedicaba a vender barbacoa, por lo cual tenía un corralito con sus chivos que él mismo mataba y destazaba para venderlos en barbacoa. Tenía un perro que era muy bravo y de vez en cuando mordía a la gente y a los inquilinos de la vecindad. Mi abuelito siempre salía con su bat de béisbol y su cinturón con hebilla en mano para proteger a toda su familia. Don Juan tenía un carácter muy feo. Parecía siempre estar enojado, como neurótico. Le gritaba muy feo a su esposa e hijos y casi diario le pegaba a su perro. Por eso se volvió muy bravo. Don Juan estaba muy loco, y ya que de repente y sin haber tomado una sola gota de alcohol, se ponía a golpear a sus perros y a su perro y lo colgaba, lo ahorcaba y le daba golpes con un fuete hasta que sacaba sangre del perro. Solo se escuchaban los lloriqueos y lamentos del perro, pero nadie hacía nada. Un día mi mamá presenció cómo Don Juan golpeó demasiado fuerte y ahorcó demasiado a su perro, que lo mató, y ya no se oyó ningún chillido de un perro. Don Juan mató a ese perro sin ningún cargo de conciencia y como si no hubiera hecho nada. Parecía que Don Juan estuviera poseído por un demonio. Además de golpear a sus perros, Don Juan también golpeaba a su esposa, a Doña Lupe.
La amarraba a unas tablas amarrándole sus trenzas y sus manos, y la amarraba como si estuviera crucificada y golpeándola con el mismo fuete que le pegó al perro. La golpeaba tan fuerte que le sacaba su sangre y hasta que él saciaba su sed de violencia la dejaba toda ensangrentada. Imagínense a mi mamá viendo eso en vivo y después llegar a tu casa viendo una imagen de un Dios crucificado lleno de sangre. Los hijos de don Juan ya estaban grandes y le rogaban a don Juan que ya no le pegara a su mamá. Le decían: ya, pa, por favor, no le pegues más a mi papá, a mi mamá. Y eso parecía que le daba más fuerzas a don Juan para seguirle pegando a doña Lupe. Eso pasaba casi diario, y sus hijos estaban más grandes que el señor, pero no podían con el miedo que él les influía. Muchas veces mi mamá presenció esto y lo escuchó. Le tocó solamente meterse a su cuartito con láminas, cerrar los ojos y escuchar todos los lamentos y las lágrimas que don Juan le provocaba a su esposa y los llantos de sus hijos que ya querían que acabara con esto. Doña Lupe de vez en cuando le decía a mi abuelita que si mi abuelito, el señor Alfonso, fuera su esposo, él le besaría los pies, porque mi abuelito no le pegaba a mi abuelita y era un hombre muy trabajador. También era cierto que tomaba mucho, pero no era un hombre violento, y ya por eso doña Lupe decía que le besaría los pies por darle la vida que no lleva. Don Juan tenía unos compadres a quienes eran los únicos que no les hablaba enojado. Se llevaba muy bien con ellos y en especial con su comadre Tanita. Un día, sin saber por qué, don Juan empezó a hacerse de palabras con los hijos de la comadre Tanita, y los compadres empezaron a pelearse también. Se armó toda una trifulca que empezaron a golpearse entre ellos y empezaron a sacar cuchillos, y en eso don Juan sacó una arma y estaba a punto de usarla cuando el hijo de la señora Tanita se la retiró de una patada. La golpiza siguió toda la noche. No sabemos si hubo algún muerto, me parece que no, pero a partir de ahí no volvieron a hablarse. Unos días después de esa riña, don Juan cayó en la cama y empezó a sentirse cada vez mal y mal. Creyeron que solamente había agarrado algún resfriado o algo así, pero al final cayó en el hospital. Después nos enteramos de que don Juan ya había muerto y se empezó a realizar todo el trabuco del velorio. Empezó a llegar la gente, se pusieron las lonas, se preparó el café, se tenía pan, había por ahí una señora rezando el rosario. Todo pasó normal en el primer día. La gente iba y presentaba sus condolencias a la señora Lupita. Y el primer día no pasó nada, pero al siguiente día, cuando empezaron a revisar todas las cosas y a limpiar lo que estaba por ahí, se dieron cuenta de que don Juan estaba parado a un lado de su féretro y toda la gente empezó a correr y a gritar. Don Juan había resucitado. Le hablaron a un doctor para ver qué es lo que había pasado y el doctor no supo explicar bien qué es lo que había pasado. Le revisó todos sus signos vitales y vio que don Juan seguía muy mal, pero no estaba muerto. Continuamente don Juan caía muerto y al siguiente día volvía a despertar. Cansado ya de pasar todas estas cosas, don Juan pidió a la gente que le llevaran a su comadre para que él pudiera pedirle perdón. Ahí de repente llegó su comadre y entonces don Juan empezó a pedirle perdón con muchas fuerzas y con mucho arrepentimiento, incluso casi llorando. La comadre no quería perdonarlo, pero al verlo tan mal, tuvo un momento de compasión y lo perdonó. Y entonces, unas horas después de que lo perdonaron, don Juan cayó muerto por última vez y ya no se levantó. ¿Alguna vez te has espantado con una sombra en tu casa? En la historia de hoy platicaremos de eso. Hola, nosotros somos...
Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Cuando era niño viví un tiempo en la casa de mi abuelo. Recuerdo que la casa tenía un patio trasero que reflejaba la luz hacia la sala de la casa. Los primeros días fue todo muy normal, pues estábamos en una casa nueva para nosotros, pero de pronto, un día todo cambió. Estaba yo sentado en la sala de la casa cuando vi a la sombra de dos niños reflejándose sobre la sala de la casa. Cuando me asomé a ver qué era, solo pude ver a las sombras alejándose y escuché unas risas de niños pequeños alejarse. En ese momento sentí un poco de miedo y esperé que llegara mi mamá a la casa para platicarle lo que yo había visto, pues no sabía si mi abuelo me iba a creer un poco loco. Le dije a mi mamá lo que había visto y ella me dijo que probablemente era que yo no estaba acostumbrado a todas las sombras de esta casa tan nueva para nosotros. La verdad, yo sabía lo que había visto, pero al pasar de los días ya no volví a ver aquellas sombras, así que asumí que era verdad lo que mi mamá me dijo. Luego un domingo que estábamos comiendo, de repente se prendió la televisión que estaba en la sala. Mi abuelo se paró a apagarla, pero justo cuando mi abuelo se acercó para apagarla, la televisión mostró en la pantalla a unos niños jugando. Se escucharon algunas risas de niños. Entonces la televisión se apagó sola. A partir de ese día mi mamá ya empezó a creer en mí. Mi mamá me preguntó ese mismo día en la noche que si yo sentía que esos mismos niños eran lo mismo que yo había visto en el patio, y con miedo asentí la cabeza para decirle que sí. Entonces, una noche mientras mi mamá se estaba bañando, de repente le tocaron la ventana que daba a la calle y se escuchó la risita de los niños alejándose. Mi mamá vino a regañarme, pues pensó que yo le había hecho la travesura, pero yo le dije que yo no había sido, ya que yo estaba en la sala viendo la tele. Entonces después de eso mi mamá ya creyó por fin en mí, ahora más. Y mi mamá decidió ir a buscar ayuda para ver qué podía hacer. En su búsqueda encontró que había una conferencia que ya iba a dar un señor espiritista. Mi mamá asistió a la conferencia, escuchó todo lo que el señor estaba diciendo y al final fue y lo abordó. Entonces cuando mi mamá se acercó al señor espiritista para comentarle cómo había sido el problema que nosotros teníamos, el señor espiritista la sorprendió, pues le dijo: hola, te estaba esperando, sabía que me estabas buscando, vienes a verme por un problema que tienes con unos niños y sus sombras. Mi mamá se quedó muy sorprendida, pues no le había dicho a nadie por qué iba a buscar a este señor. Entonces mi mamá se calmó un poco y le dijo: bueno, ¿usted me puede ayudar? ¿Qué cree que pueda yo hacer para que todo esto termine? El señor le dijo a mi madre que ya que ella era católica debía de conseguir lo siguiente. Debería de conseguir una medalla de San Benito, una imagen de San Miguel Arcángel, agua bendita y la Biblia. Le dijo que debía de llevar la medalla y la imagen a bendecir alguna catedral y que de esa misma catedral de ahí mismo tomara el agua bendita. Le dijo que también al regresar a la casa pusiera las imágenes cerca del lugar donde habíamos visto las sombras y que empezara a rociar la agua bendita y le rezaba el salmo de ventanilla. Mi mamá fue a conseguir la medalla y la imagen de San Miguel Arcángel y fue a bendecirlas a la catedral de El Zócalo. Después de hacer eso, mi mamá llegó a la casa y empezó a colocar las imágenes cerca de la ventana en donde habíamos visto las sombras y cerca de la televisión, y empezó a rozar el agua bendita. Después de eso, ya no nos volvieron a molestar. Platiquemos de miedo. En una ocasión me invitaron a un seminario para dar una misa. Llegué al lugar, era un lugar muy grande, el cual me prestaron un cuartito donde comencé
acomodar todas mis cosas, pues pensaba quedarme algunos días ahí. De pronto, los hermanos llegaron y me dieron un tour por todo el lugar, por todo el seminario. El lugar ya estaba un poco viejo. Se trataba uno de los seminarios más antiguos y se trataba también de uno de los edificios más viejos. Arriba de mi cuarto, después de las escaleras, se encontraba un salón muy grande, el cual tenía un estante con muchos balones, muchos libros y las posesiones de los hermanos. También tenían instaladas varias camas o camastros que eran como de tijera, porque se podían poner y quitar con facilidad. Dependiendo de las necesidades, se podrían quitar muchos de estos para utilizar el salón de usos múltiples, o si llegaban a tener que necesitar dar más alojamientos a más hermanos, se podían agregar más camas rápidamente, si es que se llegara a necesitar. Esas camas de tijera es en donde la mayoría de los hermanos del seminario se dormían. Entonces, al terminar el primer día, me dispuse a acomodar mis cosas y a hacer una oración en la noche. Entonces, me dispuse ya a dormirme, pero comencé a escuchar que un sonido provenía del cuarto de arriba del salón de usos múltiples, pero pensé que era algún hermano que recién había llegado y que estaba acomodando su cama. Así que me volví a dormir rápidamente, ya que yo estaba cansado del viaje hacia el seminario. Al día siguiente, muy temprano, los hermanos me invitaron a salir para ir a hacer todas sus compras de provisiones y otras cosas. Les expliqué que si bien les agradecía por haberme invitado, yo no podía ir porque necesitaba organizar los pormenores de la misa que iba a realizar, pero que les agradecía mucho por haberme invitado. Entonces me continué revisando libros y haciendo apuntes cuando empecé a escuchar un ruido que provenía de la parte de arriba, y se me hizo muy raro porque los hermanos ya tenían más de una hora que se habían ido, pero aún así pensé, se me hace que alguno de los hermanos se quedó dormido y se puso a acomodar el cuarto. Mejor voy a revisar. Y entonces subí las escaleras y al abrir la puerta vi que el salón estaba vacío, pero de pronto vi que los balones no estaban arriba del estante y de pronto pasó uno de ellos moviéndose muy cerca de la puerta y dije, eso es, los balones se cayeron e hicieron mucho ruido. Entonces tomé los balones y los acomodé de nuevo en el estante y acomodé de nuevo lo que vi que estaba tirado. En ese momento regresé a mi cuarto y me dispuse a continuar con mis apuntes sobre la misa, pero de repente empecé a escuchar de nuevo muchos ruidos, ahora metálicos, de la misma parte de arriba, y dije, otra vez se cayeron los balones, y subí rápidamente las escaleras. Al abrir la puerta, vi que los balones se encontraban en el mismo lugar, pero cerca de los balones una cama estaba caída, como si la hubieran cerrado. Y dije, qué raro, se cayó la cama, seguramente alguno de los hermanos no la dejó bien puesta. Y cuando me disponía a levantar esa cama, la cama siguiente a la derecha se empezó a mover y se cayó. Y la siguiente cama también, y la siguiente cama también, quedándome yo todo atónito, porque todas las camas empezaron a cerrarse una a una, haciendo un terrible ruido metálico. Lo asombroso del asunto es que lo hicieron como si fuera un efecto dominó, y aún así yo seguía pensando que era algo normal, pero de repente la última cama fue lanzada hacia la puerta
Y entonces en ese momento dije, esto no es normal, y me bajé corriendo. Pasé por afuera de mi cuarto con mucho miedo y me salí del seminario. Me quedé en la puerta de entrada, ahí sentado esperando que llegaran los hermanos. Los hermanos llegaron pasadas ya varias horas y les platiqué todo lo que había sucedido. Ya no sé si los hermanos me creyeron o creyeron que yo era un bromista, pero hasta el día de hoy yo no sé qué es lo que sucedió, si acaso fue un hecho fortuito, un fantasma, un demonio o qué es lo que había pasado. No volví a regresar al seminario. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo.